Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Siempre es difícil empezar, digamos, pero voy a tratar de focalizar en 3 o 4 cuestiones que personalmente me inquietan y además debo decir que todo lo que diga es personal, ¿no? Son opiniones propias. Estamos viviendo una gran transición tecnoproductiva. Algunos discuten si esto ya empezó hace rato, si es una fase más de algo que empieza con la revolución industrial y que después se continúa, o si esto tiene un aspecto cualitativo especial. Eso no es muy claro, pero sí está claro que hoy a los factores tradicionales de la producción, capital y trabajo se agrega en forma central el problema de conocimiento. Y por eso hablamos mucho de economía del conocimiento. Y economía del conocimiento hoy implica un abanico muy amplio de frentes de avance, digamos. Generalmente se habla mucho de la digitalización, porque lo que se asocia primero con el tema productivo y del trabajo, pero en realidad no es lo único. Y hay rupturas que ya ocurrieron y otras que vendrán también del mismo peso disruptivo, digamos. Ahora bien, una transición hacia una economía basada en conocimiento implica básicamente un camino continuo. Así que es fácil visualizar dónde empieza esto, dónde se dan las zonas de superposición con fases anteriores, pero es muy difícil saber dónde va a estar el estado de equilibrio final. ¿Y esto qué implica? Implica para todos nosotros, para la sociedad, para todos sus componentes, digamos, factores de crecimiento y de capacitación continua y al mismo tiempo también de gran flexibilidad en las organizaciones, y sobre todo en la economía. No hay ninguna transición tecnoproductiva que haya sido solamente tecnológica. Si ustedes repasan un poquito el surgimiento de la primera revolución industrial, van a ver ahí, como etapas anteriores, digamos, históricas, que eso tuvo enormes consecuencias sociales. Hubo grandes cambios en la composición de la sociedad, en las formas de vida, en la cultura, en la forma en que la gente se relaciona, en todo un montón de cosas. Y eso está ocurriendo ahora. Es decir, ya entramos en eso, ¿eh? Estamos viendo los elementos típicos de una transición, es decir, la existencia de viejos actores y contratos, y la ruptura de muchas de estas cosas, y al mismo tiempo aparición de elementos nuevos, digamos así, que todavía tampoco consolidados. Esto hoy se da en todo el planeta, eso es claro, y al mismo tiempo repercute en la Argentina. Y en la Argentina repercute en un momento de crisis particular, por lo cual uno se pregunta por qué tenemos que discutir esto ahora. Y la verdad es que los países que no discuten el futuro, y por eso yo creo que hay que discutir el futuro, viven en un presente eterno. Y el presente eterno es la mejor forma de tener los problemas circulares que tenemos. La Argentina hace rato que no tiene visiones de futuro. Y ha vivido en una disputa en su cúpula dirigente entre si el país se industrializa o si es agroexportador. Bueno, hace 80 años que estamos discutiendo lo mismo. Es un país que está de espaldas a lo que está pasando en el mundo y cuya dirigencia no lo entiende, básicamente. Y este es un gran problema de la dirigencia. Cuando yo hablo de dirigencia, estoy hablando de la dirigencia política, de la dirigencia sindical, de la dirigencia intelectual, etc. Argentina todavía está discutiendo si unitarios y federales. Más o menos esta es una situación. Discute cosas anacrónicas. Y en los discursos políticos actuales estamos viendo esto de nuevo. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo va a ser esto, dónde quiere estar la Argentina en el mundo en el futuro, cuál va a ser nuestro lugar, cuál va a ser nuestro futuro perfil productivo en esta transición y cómo vamos a hacer para lograr esto. Es un problema de ser proactivo frente al futuro, pero además de tener horizontes mucho más lejanos de trabajo. Pensar el futuro implica temas como el trabajo, temas como la educación, temas como la cultura, pero sobre todo es una discusión que tiene que hacerse en un contexto nacional. No podemos pensar el futuro como piensan los europeos o los chinos o como digamos, en términos genéricos. Tenemos que hacerlo a partir de los puntos de partida propios. Y eso hay que decirlo también. La primera revolución industrial y todo lo que siguió generó inequidades. Hubo ganadores y perdedores. Gran Bretaña dominó el mundo durante casi un siglo y un sistema colonial que le permitió establecer su propio sistema industrial. Y esto está ocurriendo ahora. Cuando ustedes ven la discusión entre Trump y el premier chino, están viendo
la disputa por la hegemonía, y la disputa por la hegemonía en base al conocimiento. No es un problema de mercados, como dicen usualmente. Si fuera solamente un problema de impuestos, se resolvería con impuestos iguales por los dos lados. Eso no es tan simple. Están discutiendo la inteligencia artificial, están discutiendo la hegemonía en términos de biotecnología, de otras cosas. Por eso esta discusión es tan aguda, porque la hegemonía en el futuro va a ser la hegemonía de los que posean el conocimiento. Y los que no poseamos nada vamos a ser posiblemente víctimas, como fueron otros en el pasado. Entonces, esto es un problema de estrategia de futuro para el país. Tenemos que empezar a pensarlo. O mejor dicho, deberíamos haberlo pensado ya, creo. El otro punto es los puntos de partida que tenemos. Y básicamente, yo no quiero en esto ir muy lejos, tenemos una industria poco competitiva, una industria nacional poco competitiva, un sistema agrícola muy primarizado, y estamos en esta discusión hace años. Pero esto no es la industria del siglo XXI ni la agricultura del siglo XXI. Hay que pensar esto de otra manera. Salir de estas discusiones, que son discusiones arcaicas realmente, y empezar a pensar en el futuro en base a un proyecto que encaje dentro de lo que va a ser la economía del futuro. En este terreno, la Argentina no es una sola cosa, que eso es otra característica que hay que empezar a pensar. La Argentina tiene regiones bien distintivas y básicamente parece ser un país que funciona como a 3 velocidades distintas, ¿no? Yo siempre digo, tenemos el norte pobre y poco desarrollado, digamos, con poca participación en el Producto Bruto Nacional, la región central, que está desarrollada y que tiene la participación mayoritaria, y la Patagonia, que básicamente está vacía. Es un país por colonizar todavía. Entonces, las soluciones que demos en términos de proyectos de desarrollo, de caminos de desarrollo, son diversas, no puede ser una sola, digamos. Tenemos que pensarla en temas de regionalización y territorialización. Y como todas las políticas específicas, la educación hay que pensarla de esa manera. Hay que pensar la educación del futuro en el contexto de la revolución del conocimiento, o de la economía del conocimiento, y en el contexto de la territorialidad propia. Digamos, si no, estamos hablando en generalidades. La economía del conocimiento va a permear de manera muy distinta en los países menos desarrollados y en los más desarrollados. Ese es un hecho. Vamos a tener caminos de entrada muy diferentes y de los caminos que optemos va a depender nuestra situación en el futuro. Y no estoy hablando de un futuro lejano, porque el otro problema que tenemos es el tiempo. El tiempo, ahora después vamos a hablar un poquito, pero en realidad hay lapsos muy breves, digamos, para poder acomodar esta situación. El otro tema importante, aparte del perfil productivo y las regiones, es la masa laboral vacante. Y esto, cuando uno lee los estudios, se encuentra que son básicamente las mujeres de las regiones menos desarrolladas, o sea, las mujeres más pobres, y los jóvenes, los famosos nini. Entonces, estos son los, sectores prioritarios a tener en cuenta en sacar de esta situación mediante un proyecto educativo. El otro gran problema característico como punto de partida es la falencia del sistema educativo, que son muchas, no voy a abundar acá, pero a mí me parece que una de las principales que tenemos es que tenemos que insistir, si queremos entrar en este proceso, en lo que se llama las STEAM, ¿no? las Science, Engineering, Technology and Mathematics and Arts, dicen algunos, como aproximación a las ciencias humanísticas. La educación tiene que tener una fuerte base de esto. No podemos entrar a la economía del conocimiento con una población mal educada en ciencia y tecnología. Eso es absurdo. No es un problema de investigadores o de una élite, es un problema de toda la sociedad esto. Entonces, acá los temas tales como digitalización, educación digital, y todo, digamos, ingreso en los temas de inteligencia artificial, robótica, biotecnología, nanomateriales, cosas por el estilo, son básicos. Ya no es discusión de punta, es discusión de todos los días esto. Entonces, estos son algunos problemas, y está el otro problema, que son los tiempos y la masividad. Tenemos poco tiempo para hacer esta transición y, por lo tanto, tenemos que recurrir a métodos de educación masivos. Y los métodos de educación masivos no son solamente los del sistema formal de educación, sino del sistema no formal y los informales. Porque tenemos no solamente que generar una mejor base fundamental, digamos, de conocimiento, y esto es un problema de contenido, no es un problema de pedagogía, sino también llegar a mucha más gente más rápidamente y transformar capacidades de la gente.
Acá se habla mucho de que va a haber ocupaciones que se pierdan, otras que no, etc. En realidad lo que va a haber es una especie de proceso de transición en que algunas tareas de cada ocupación van a ir siendo reemplazadas por robotización y automatización, y eso nos genera un poco más de tiempo, digamos, para encarar procesos educativos. Pero en realidad los tiempos que tenemos son muy cortos. Yo no diría más de 10 años en este momento. Eso quiere decir, los chicos que entran en la primaria tienen que poder incorporarse a este proceso en 10 años. O sea que tenemos que hacer cambios ahora. Lo que hacemos ahora es lo que vamos a ver dentro de una década. Por eso hay que pensar en el futuro. El tema ustedes van a ver mucho en la literatura sobre trabajo del futuro, el tema de qué habilidades van a ser reemplazadas, básicamente las repetitivas, las automatizables, etcétera. Eso pega en ciertos sectores que están bastante bien caracterizados, hay listas de ocupaciones sustituibles y no sustituibles, pero en realidad básicamente lo que importa acá son el tipo de habilidades. Y en ese sentido se habla de las habilidades duras, que son las reemplazables, y las blandas, que tienen que ver con la empatía, las habilidades cognitivas, las habilidades organizacionales, etc. Es decir, las cosas que no se pueden, digamos, reducir a un logaritmo. Las cosas que uno no puede contar con palabras a veces. Un psiquiatra, un maestro, un plomero, qué sé yo. Cosas que tienen que ver con cosas no tan definibles que se puedan matematizar. Eso es básicamente el esquema. Yo no quiero abundar en esto, hay muchísimos estudios sobre esto, pero sí tiene algo que ver con la educación, y esto sí me gustaría insistir. Nosotros tenemos que educar para las habilidades blandas. Esto quiere decir creatividad, trabajo en equipo, originalidad, saber pensar, resolver problemas. Este tipo de cosas tenemos que enseñarle a los chicos, porque van a tener que cambiar de profesión. Y estas son las habilidades permanentes que lo ponen al ser humano por arriba de un robot y que le permiten relacionarse con la máquina de otra manera. Digamos, tenemos que profundizar en esta discusión, porque siempre hablamos de educar en la tecnología, en la digitalización, en fabricar robots, etc. Es una visión tecnocrática, digamos así, del proceso. Y el problema que tenemos es que nosotros debemos forjar en realidad no solamente otras habilidades, sino además mejores ciudadanos. Tenemos que educar ciudadanos para otra cosa, ¿sí? Porque no hay que olvidarse que esto viene acompañado de cambios culturales y cambios en la gobernanza. Lo que estamos viendo hoy en el sistema político, y esto no es de acá solamente, sino de todo el planeta, es una gran crisis de representación. Los partidos que vienen del siglo XIX, digamos, el partido político tradicional, se están acabando, digamos, como instrumentos representativos. La sociedad civil ingresa de otra manera y se expresa de otra manera. Los sindicatos clásicos también están sometidos a esto. Ayer vieron una demostración de esto. Digamos, la sociedad se expresa por otro lado, digamos. Y tenemos que educar ciudadanos para otra cosa, para el cambio cultural, para los nuevos valores y, en definitiva, como decimos nosotros siempre, para humanizar la tecnología. Es decir, hay que darle la dimensión humanista a la aplicación de la tecnología. No hacemos ni ciencia y tecnología porque es divertido, lo hacemos para alguien también. Lo hacemos para rescatar las capacidades humanas, en definitiva. Pero todo esto hay que verlo. Yo insisto mucho en el tema de la territorialidad. Este es un tema que se puede dar a través de la educación, sobre todo con la educación técnica, que en este país está muy rezagada, que es un tema territorial en realidad, porque en un proyecto de desarrollo este tipo de educación es una clave para poder hacer avanzar las economías regionales y empezar este proceso de otra manera. El otro tema es las universidades, y con esto voy a cerrar, es 2 minutos nomás. Las universidades son responsables por esto también. Digamos, tenemos universidades bien integradas a su territorio, que responden a su contexto, que están metidas en los problemas del territorio y su propia sociedad, y otras que están aparentemente, digamos, yo pertenezco a esas, digamos así. A veces yo digo, bueno, si cayera la bomba atómica y desaparece la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, digamos. Bueno, es una exageración, digamos así, pero hay universidades que no están poniendo la cara ante esto. Digamos, han adoptado un esquema corporativo, un esquema de crecimiento indefinido que no se sabe para qué, totalmente acrítico en el sentido de qué profesiones y cuáles no, mientras tenemos un déficit de informáticos, un déficit de ingenieros, déficit de gestión y déficit sobre todo de técnicos, de tecnicatura muy grandes, y nadie está discutiendo estas cosas. Y obviamente no las discute porque tampoco se discute para qué las queremos.
Por eso vuelvo al tema del proyecto de país, el camino de desarrollo. Finalmente, el sistema científico. Estoy en la función pública, no puedo dejar de decir esto. Tenemos un sistema científico consolidado. El sistema científico hoy abarca unas 114.000 personas, entre investigadores, tesistas, técnicos, administrativos. O sea, la Argentina tiene un capital humano impresionante acá, que ni siquiera valora, no sabe ni para qué sirve. Tenemos gente relevante a nivel planetario trabajando, y eso aparece en los diarios casi todos los días. Tenemos habilidades tecnológicas que nos permiten hacer satélites, centrales atómicas, cultivos transgénicos y vacunas contra el cáncer. Eso pasa en este país. Hay muy pocos países que tienen esto, en Latinoamérica en particular. Y sin embargo, no podemos establecer una conexión con el sistema productivo que permita transferir esto. No voy a decir cuáles son las raíces, son largas de explicar, son históricas, no hay culpables, digamos, en esto. Digamos, es un problema de largas circunstancias, pero uno de los problemas, sin duda, es que hay que definir un perfil productivo diferente para la Argentina. Y si en la economía del conocimiento esto es importante, tenemos que decir que uno de los componentes lo tenemos acá. Hay que redirigirlo mejor, tenemos problemas de gobernanza del sistema científico, podemos hacer todas las críticas que se nos dé la gana acá, pero los recursos humanos están. Y eso es una construcción histórica invaluable. Es parte del capital humano de este país que nosotros no podemos perder. Así que es un punto de atención para la política también, ¿no? No es un problema que vamos a resolver algún día, es un problema que hay que resolver ahora. Gracias.